máquinas fiscales que deben ser repuestas. Esto grupos medianos y grandes. Y grupos pequeños tienen exactamente el mismo problema, porque el costo promedio es $1000 y a eso hay que agregarle la instalación de la máquina, la preparación, el software, los pasos, costo que puede llegar a $2000. Entonces, son variables externas. El comercio no dispone muchas veces de la liquidez para poder comprarla y no es fácil, además, aunque las pueda comprar, la conversión en los tiempos tan cortos que tuvimos desde la promulgación. En cuanto a esos tiempos, ¿cuánto que consideran ustedes que debió haber sido el proceso? Por lo menos 3 meses. 3 meses, insisto, porque hay variables que nosotros no podemos controlar y porque además en este momento, debido a las causas que ya todos conocemos, encaje legal, etcétera, no disponemos de crédito. O sea, hay que tener el efectivo para poder pagar esas máquinas. En cuanto a las condiciones que están enfrentando como sector, revisábamos y veíamos que algunos señalan que dudan que puedan incluso con las ventas recuperar esta inversión que van a hacer, aunque se ha recuperado en cierta medida el comercio, no a esos niveles. Sí, bueno, técnicamente sentimos que ese paso que dimos en camino a la recuperación, ahora hay un retroceso de 2 pasos. O sea, avanzamos 1 y retrocedemos 2. Porque esto representa un problema grave para el comercio formal. El comercio formal es aquel, según nos ha indicado el ente fiscalizador, no podría registrar una venta en moneda extranjera si no es capaz de reflejarla en la factura. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es algo muy grave porque, primero, los informales pues ya sabemos cómo operan. Este es un problema que afecta al comercio formal, al que tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de normas. Sumado a esto, estamos enfrentando esto en los 3 primeros meses del año, que son probablemente para gran parte del comercio detallista los meses más complejos, ¿ok? Enero, febrero, donde ya, digamos, de alguna forma no son los mejores meses en venta y eso, por supuesto, disminuye la capacidad que tenga el negocio para recuperarse. El gran riesgo, respondiendo concretamente a su pregunta, es la migración a la informalidad. Es lo que no le conviene al fisco, no nos conviene a nosotros, el comercio formal, y no le conviene al consumidor. En la medida en que el consumidor no tenga garantías, no tenga una factura, no tenga un soporte, pues poco es lo que puede reclamar. En cuanto a lo que son las sanciones que como comercio enfrentarían si no logran ponerse a tiempo para hacer este cobro y registrarlo adecuadamente, ¿y cómo están haciendo en el momento quienes no lo logran hacer? Sí, bueno, lamentablemente algunos establecimientos, frente al hecho de que no lo pueden registrar, están optando por indicarle digamos, al cliente que no pueden aceptar el pago en moneda extranjera. Pero, digamos, en algunos casos ese consumidor, primero, esa tienda deja de vender, esa es una posibilidad. Y luego le estamos generando al consumidor un problema adicional, porque tiene que ponerse a buscar a ver quién ha logrado ya incorporar la línea en la factura y poder hacer su compra. Entonces le estamos complicando la vida al consumidor, ya bastante complicada, porque este es un impuesto que, como hemos indicado, viene en cascada. Uno ve el 3% en la factura, pero eso ya probablemente signifique, en término promedio, un 12% de incremento en el precio de los productos. Es un incremento inflacionario que al comercio no le queda nada, todo lo contrario, el comercio percibe, tiene que hacer un procedimiento administrativo para luego enterar esto al ente fiscalizador. Entonces, por supuesto que para nosotros es más trabajo, pero nosotros no percibimos absolutamente nada de lo que se le está cobrando al consumidor. En cuanto a lo que es el tema de si están completamente informados o no respecto al momento de cobrar, han sido muchas las denuncias, las dudas que presentan tanto usuarios como comercio. Hay comercios que creen que tienen que cobrarlo por cualquier venta o compra y hay personas que no saben en qué momento tienen que pagar o no. Básicamente, ustedes han informado o se ha hecho alguna labor, la que no hizo el Estado, en este caso, para informar a los comercios de cómo es efectivamente y el correcto cobro de o la recepción de este impuesto, porque básicamente ustedes son unos agentes receptores del mismo para entregarlo. Me gustaría hablar de esto al regreso de la pausa. Ya volvemos. Por lo menos un 75% de los establecimientos comerciales de todo el país tienen inconvenientes, no pueden incorporar el cobro del impuesto en la factura. Primero, por un tema de comprensión de la medida como tal y luego por un tema técnico, que tiene que ver con las máquinas fiscales.
En el caso de las máquinas fiscales, en el caso de las máquinas registradoras y de la actualización de software, ¿cuánto del cerca del comercio ha logrado hacerlo? ¿En cuánto estaríamos hablando en promedio para repetirlo? No llega al 20% de los establecimientos comerciales que lo han podido incorporar, porque justamente hay variables que son externas, que no son controlables por el establecimiento comercial, como justamente el hecho de que hay un cuello de botella con todos los técnicos que están haciendo el trabajo. Luego, las máquinas, algunas de ellas tienen que ser sustituidas, eso no se ha podido comprar, el comercio no está en la capacidad de adquirir nuevas máquinas, entre otras cosas porque un grupo importante de comerciantes había recién comprado las máquinas hace 5 o 6 meses, entonces tiene que enfrentar un gasto adicional. Las máquinas tienen un costo promedio de $1,000 y su actualización, incorporación, la conectividad, todo eso puede elevar el costo de la máquina hasta $2,000, la instalación de la máquina hasta $2,000. Esto es un monto muy alto para pequeños, medianos y grandes. O sea, aquí no hay distinción por el tamaño del comercio. Y esas son variables que no se pueden controlar, porque además la máquina hay que pagarla de contado. Nosotros no disponemos de crédito para eso. Entonces eso genera un problema, digamos, adicional. Por otro lado, todavía hay lagunas en la interpretación de la disposición. Hay preguntas que aún no han sido respondidas. Hace una semana acudimos a un evento que el Ministerio de Finanzas denominó taller, en donde lamentablemente no tuvimos oportunidad de hacer todas las preguntas que teníamos, y eso todavía deja algún tipo de demora en lo que es la recepción de las respuestas que necesitamos para poder hacerlo de manera correcta. Eso llega a tal punto que ni siquiera los propios funcionarios en todos los estados del país tienen idéntica interpretación a ciertos aspectos de la ley. Tenemos conocimientos de que a una cámara de un estado le responden la pregunta de una forma y a una cámara en otro estado le dan la respuesta contraria. Eso, por supuesto, genera, digamos, lo que nos dice es que incluso dentro del mismo ente fiscalizador no hay claridad en cuanto a qué es lo que se debe hacer y qué no. A tal punto que en uno de los estados, nuestra Cámara de Comercio de esa zona le pidió al CENIAT, por favor, un taller para poder implementar esto correctamente, y la respuesta que le dio el funcionario en ese estado fue que ellos aún no tenían claridad y no estaban en la capacidad de dar un taller porque ellos todavía tenían muchas dudas. Esta respuesta fue el viernes pasado, a una semana de implementación. Entonces eso nos dice que primero no se ha hecho una campaña interna para que todos los funcionarios puedan comprender. Claros. Por otro lado, aquí en Caracas, un funcionario también del CENIA dijo que no se estaban haciendo fiscalizaciones y me permito con todo respeto decir que no es exactamente así. Están fiscalizando en algunos estados, ¿no? Entonces, ese estado, además, independientemente de que fiscalicen o no, el comercio no quiere incurrir en un delito. Entonces, no se trata de un tema de fiscalización, se trata de que queremos hacer las cosas bien. Y si el comercio va a ser el ente recaudador, van a tener entonces ustedes que tener la claridad de toda la medida de cuándo se va a cobrar y cuándo no va a ser. El costo que esto implica para el sector comercio, tener que hacer ustedes la labor de información y de explicación que no hizo a tiempo el ente recaudador. Bueno, eso es una responsabilidad que estamos asumiendo las cámaras de comercio en todos los estados, pero también con limitaciones, porque solamente podemos explicarle a los afiliados lo que medianamente tenemos claro, que no es todo. Entonces, ahí empiezan, digamos, los errores de interpretación. También hemos pedido esa suspensión o prórroga, es por eso, porque queremos hacer las cosas bien y no estamos de acuerdo con abrirle. Este es un impuesto que, tal como ha sido implementado, le está abriendo la puerta a la informalidad, y es algo que no le conviene al fisco y no nos conviene a nosotros y no le conviene al consumidor. Entonces, ese es el énfasis que estamos haciendo. No es no querer cumplir, es que lo queremos hacer en las condiciones apropiadas para que justamente, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la medida, porque no fuimos consultados, pero respetuosos de las disposiciones, pues obviamente tenemos que acatarlas, ¿no? Pero aquí hay un problema en todos los sentidos, o sea, hay dudas todavía. Por ejemplo, el sector educativo privado ha manifestado su inquietud en el sentido de que ellos estaban exceptuados de cobrar el IVA. Y bueno, de acuerdo a ellos, por tratarse de la educación,
pudiéramos suponer que ellos tampoco deberían cobrar este impuesto y eso todavía no hemos tenido respuesta. ¿Hay dudas respecto a ese tema? ¿Hay dudas respecto a si se cobra o no en las bombas o en las estaciones de gasolina? Hay comercios que decidieron no recibir más divisas. Eso también ha sido mal visto por las autoridades, pero muchos han tratado de cuidarse de esto, de no caer en una evasión involuntaria de esta medida para no tener, porque es una de las penas más grandes que tiene la ley. Aquí también, aquí hay dos aspectos que me gustaría señalar. El problema empieza con el nombre, empezando por allí, porque impuesto a las grandes transacciones financieras, definamos grandes, o sea, ¿qué se entiende por grandes? Un consumidor que llega a un establecimiento con $10 para pagar una medicina y le dicen que tiene que pagar ese impuesto por los $10, lo primero que se pregunta, bueno, ¿esto es grande? O sea, bueno, si ya nada más el salario mínimo está tipificado en $30. Entonces, imaginemos... Es el mínimo. Imaginémonos eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista del consumidor, el que le están cobrando el impuesto y no entiende por qué se lo están cobrando cuando se llama grandes transacciones. Entonces, el problema, digamos, empieza en ese punto, ¿ok? Y luego, algo bien interesante. Tenemos diferentes interpretaciones tanto de representantes del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Alguien del Poder Legislativo dice que estamos obligados a aceptar dólares y eso es exactamente lo contrario de lo que nos ha dicho algunos fiscales del ente fiscalizador. Bueno, si usted no tiene cómo reflejarlo, no debe aceptar dólares. O sea que aquí lo que impera es también que conversemos un poco, ¿no? Y nos pongamos un poquito de acuerdo, porque el comerciante, quien lo fiscaliza es el SENIAT. Efectivamente. Entonces, ahora, en estas condiciones que tiene el país donde no hay suficientes bolívares y donde la mayoría del ciudadano ha resguardado los ingresos que tiene en divisas y donde se permitió en cierta medida durante un largo tiempo ya el uso de estas divisas porque en algún momento ayudaron a sobrellevar la situación que tenía el país, incluso ayudaron a este gobierno a mantenerse a flote en el paro de todo lo que hubo, paro de actividades producto del COVID-19. En estas condiciones del país, ¿ustedes cuando estuvieron en esta reunión con el Ministerio de Finanzas conversaron al respecto o tuvieron esa oportunidad? La oportunidad fue muy limitada porque si bien estaba convocado bajo la denominación de taller, nosotros aspirábamos a poder aclarar muchas dudas, pero gran parte de la reunión, digamos, los planteamientos que hubo fueron explicando las razones que había tenido el Ejecutivo para implementar este impuesto, ¿no? Entonces, incluso lectura de los artículos, francamente ya nosotros nos los habíamos leído varias veces para ver si lo entendíamos correctamente. Aspirábamos más, que fuera más técnico y de hecho se llamaba taller, entonces por eso asistieron todos los expertos tributarios de cada una de las cámaras para luego poder llevar la información a sus afiliados. No fue suficiente, esa es la verdad, agradecemos por supuesto la iniciativa, pero eso no fue suficiente, hay demasiadas dudas todavía. E insisto, el problema que tenemos en este momento es que las dudas están adentro de quien nos está fiscalizando, porque hay interpretaciones contrarias. Entonces, y por otro lado, usted lo señalaba hace unos minutos, no ha habido una campaña para los consumidores. El consumidor mismo no sabe cuándo tiene que pagarlo y cuándo no. Cuándo puede reclamar, cuándo no puede reclamar, etcétera. Entonces, de una manera un poco entendemos queriendo solucionar, una de las cosas que se dijo en esa reunión del ministerio es que, bueno, que nosotros mismos podíamos cambiarle las divisas a los consumidores y hacer la transacción. Eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo, primero porque si alguien llega con dólares a un establecimiento, nosotros difícilmente se lo podemos cambiar en bolívares en físico, porque no hay. Yo creo que no tengo yo por qué explicar, toda la audiencia sabe perfectamente que si va a un banco a tratar de obtener bolívares en físico, eso está limitado en este momento. Pero lo grave no es eso, lo grave es que si no tengo el físico para hacer el intercambio y que la persona pague en bolívares, tiene que ser a través de un mecanismo electrónico. Imaginémonos eso dentro de un establecimiento que hace 50, 100 operaciones al día. Eso no es algo factible, eso no es algo, digamos, que pueda ser operativamente viable. En cuanto a, y para finalizar, hasta el momento, ¿qué es lo que ustedes como Consecomercio entienden es el momento de pagar este impuesto a lo que se ha denominado una gran transacción financiera al momento de comprar algo? ¿Es solamente cuando me acerco al comercio con billetes en efectivo de divisas? ¿Es cuando trato de hacer un CEL? ¿Es cuando trato de pagar contra una cuenta
en moneda extranjera en Venezuela, pero que hace inmediatamente el cambio a bolívares. ¿Cómo es el procedimiento? Justamente allí hubo una interpretación equivocada al principio, que luego esa sí fue aclarada, esa fue una de las que nos aclararon, que las transacciones a través de estas aplicaciones como Zelle y similares sí debía cobrarse el impuesto. En cambio, nos aclararon que cuando la compra es pagada con una tarjeta de crédito extranjera, en ese caso no, porque técnicamente esa operación es en bolívares. Luego es que ocurre el cambio. Esa ha sido la interpretación que hasta ahora nos ha dado. En el caso de una operación con Zelle, ¿cómo se genera este impuesto si ese dinero ni siquiera entra a una cuenta venezolana? Bueno, tiene que estar registrado en la factura. Y luego, de alguna manera, contablemente, hay que ver cómo se cruza la información banco e ingreso, factura. ¿Okay? Eso es un tema contable que hay que resolver, pero al pagarse de esa manera tendría que estar registrado en la factura. Esa sí fue una consulta escrita que se hizo y que fue respondida. Cuando las personas pagan en bolívares, bien sea a través de su tarjeta, bien sea por un pago móvil o cualquier sistema, no tiene que pagar impuestos. En ningún caso. Sí, no debería. Aquí la confusión surge porque esta ley no es nueva. Nosotros ya teníamos un impuesto de las grandes transacciones financieras, pero que el consumidor no veía porque no estaba a nivel de débito bancario. Exactamente, estaba a nivel de débito bancario. Entonces, esa operación en bolívares técnicamente también está pagando el impuesto, pero el consumidor no lo ve. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy Noticias Globovisión Economía. Tiziana Polecel es presidenta de Concecomercio y esperamos tenerla aquí cuando haya más claridad respecto a la aplicación de esta medida. Llegamos al final. Recuerde que puede ampliar la información a través de GB-Economía. Feliz tarde.